El filósofo francés Voltaire, el conocido padre de la Ilustración, y en cuyo castillo nos encontramos, escribió estas palabras después de sus años de exilio en Inglaterra. Los ingleses son el único pueblo sobre la tierra que ha sido capaz de prescribir los límites del poder de los reyes al oponérseles, y que mediante una serie de luchas ha establecido al fin ese sabio gobierno en el que el príncipe es todopoderoso para hacer el bien y al mismo tiempo se le impide obrar mal. Y el pueblo puede participar en el gobierno sin ninguna confusión. Como pueden ver, en el área de la reforma política, los resultados de la reforma son muy impresionantes. Los británicos han sido capaces de controlar a la monarquía dentro de límites legales definidos y de hacerlo deliberadamente. Los historiadores llaman a esto la Revolución Gloriosa de 1688. Samuel Rutherford, de Escocia, lo expuso por escrito en 1644. Proporcionó al pueblo una base para el efectivo control político de su soberano. Lex Rex, la ley es el rey. La libertad sin caos, porque existe forma, o, dicho de otra manera, un concepto de ley, en lugar del arbitrario gobierno del hombre, porque la Biblia estaba ahí, como la autoridad final, como la base. La obra de Rutherford y la tradición que comprende tuvieron una gran influencia en la Constitución norteamericana, aunque los norteamericanos modernos se hayan olvidado de él y de su influencia. John Witherspoon, presidente de la Universidad de Princeton, miembro del Congreso Continental y uno de los signatarios de la Declaración de Independencia, siguió la Lex Rex de Samuel Rutherford fielmente. Thomas Jefferson tomó la enseñanza cristiana en la forma secularizada de John Locke, el filósofo inglés que enfatizó los derechos inalienables, el gobierno por consenso, la separación de poderes y el derecho a una revolución. Locke no tuvo el fundamento cristiano de Samuel Rutherford, pero partió de él y lo secularizó. Se debe decir entonces que no todos los hombres que sentaron las bases para los Estados Unidos eran cristianos individualmente. Por ejemplo, Thomas Jefferson. Sin embargo, vivió dentro del círculo de lo que el consenso cristiano trae consigo. Muchos de los hombres que formularon la Constitución de los Estados Unidos no eran individualmente cristianos, pero lo que fomentaron descansaba en la reforma a través de la tradición de la Lex Rex. Basándose en la Biblia como la única autoridad final, es posible para una sociedad y un gobierno conocer la forma y la libertad hasta donde dicha sociedad deje que la Biblia y su enseñanza lleguen a sus conclusiones naturales. Durante su exilio en Inglaterra, Voltaire se impresionó fuertemente con la Revolución Gloriosa Inglesa de 1688. Cuando la Revolución Francesa trató de establecer las condiciones inglesas, pero sin las bases de la Reforma, las cuales dieron libertad sin caos, empleando la base de la Ilustración humanista de Voltaire, la Asamblea Nacional de Francia juró establecer una constitución en junio de 1789. Esta fue la primera fase del plan burgués liberal para la Revolución Francesa. Y en agosto salió a la luz la Declaración de los Derechos del Hombre. Suena bien, pero no tuvo en qué fundamentarse. Voltaire y los otros hombres de la Ilustración no tenían otra base que su propia limitación. Lo que era llamado el Ser Supremo se igualaba a la soberanía de la nación, a la voluntad general del pueblo. Qué tremendo contraste con la Revolución Gloriosa Inglesa, y qué contraste con los resultados de la Declaración de Independencia de América 13 años antes de la Revolución Francesa. La gloriosa Revolución Inglesa y la Declaración de Independencia norteamericana tuvieron su fundamento en la Reforma, y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre no. Le llevó a la Asamblea Nacional Constituyente Francesa 2 años en redactar una constitución. Al cabo de 2 años fue letra muerta, y dio entonces comienzo la Segunda Revolución Francesa.
Para que la base quedara por completo aclarada, en lugar de contar los años a partir del nacimiento de Cristo, proyectaron para la revolución otro calendario, en el que 1792 fue el año primero. Comenzaron a destruir cosas del pasado, sugiriendo incluso la destrucción de la Catedral de Chartres. Proclamaron diosa a la razón en Notre Dame en París y en otras iglesias de Francia, incluyendo Chartres. En París llevaban en hombros como diosa a una tal damisela Candel de la ópera. Hicieron esto para indicar tan gráficamente como fuera posible que la razón humana estaba siendo exaltada y que el cristianismo estaba siendo relegado. Antes de que todo terminara, 40.000 personas, muchas de ellas campesinos, fueron ejecutadas por el gobierno y sus agentes. Robespierre, el líder revolucionario, fue asimismo ejecutado. Estos resultados no fueron externos, fueron los productos de la base humanista de la Ilustración. Las prédicas de George Whitefield y John Wesley revivieron el cristianismo bíblico en Gran Bretaña. Esto tuvo un gran impacto en las bases que inspiraron la educación política y la reforma económica. Cabe decir que es de considerarse que sin esta influencia, Inglaterra no hubiera podido escapar de su versión de la Revolución Francesa. Mientras el énfasis de la reforma de que la Biblia era la única autoridad final echó raíces, el ciudadano ordinario se liberó cada vez más del arbitrario poder gubernamental. El hombre de la reforma enfatizó fuertemente la caída del hombre, ya que se rebelaba en contra de Dios. Su posición no era nada romántica. Pensaba que cada hombre era pecador, así que debían existir restricciones y contrapesos, especialmente para los hombres en el poder. En los países de la Reforma se dio una solución al problema de forma o caos en la sociedad. En países carentes de esta base hubo un conflicto más o menos sangriento para tratar de resolver la tensión entre los ilimitados de poder y privilegio y los relativamente impotentes y faltos de privilegios grupos sociales. La reforma no fue perfecta, no fue una edad de oro, pero en los países de la reforma la situación fue abrumadoramente mejor. Y en el área de relaciones sociales, estos países siguen contando a la fecha todavía con ese capital. La reforma no proporcionó la perfección, pero gradualmente y en base a su retorno a la Biblia y su enseñanza, sí se produjo un único mejoramiento, una vasta y tremenda libertad en una sociedad sin caos. Los absolutos bíblicos proporcionaron una base para el consenso de valores, y dentro de esto podía haber esta tremenda libertad sin que estas libertades condujeran al caos. La enseñanza bíblica mostró que había algo por lo que la sociedad y el Estado podían ser juzgados, a saber, los absolutos bíblicos. El hombrecillo, el ciudadano ordinario, con una Biblia en sus manos podía levantarse y decir que la mayoría estaba equivocada. Así, en el grado en el que las enseñanzas bíblicas se practicaron, el despotismo del voto del 51%, el despotismo de un individuo o el despotismo de un grupo podía ser controlado. La base por la que puede haber esta tremenda libertad sin caos es el hecho de que la Biblia brinda una base para la ley.